Shalom, mis amados hermanos. Continuando con el estudio, esta serie de mensajes con respecto a la divinidad del Mashiach, vamos a entrar en un tema bastante profundo. Pero el entendimiento de este tema va a hacer que nuestra emuná con respecto a el Ejad, como está escrito en la palabra que nuestro Adonai es uno, y la revelación de este mensaje va a romper todo ese concepto del triteísmo, del trinitarismo, que tanto daño ha hecho a la fe hebrea. Y el tema que vamos a estar tratando en esta ocasión es acerca de las Kenumej del Eterno. Sabemos que hay muchos hermanos nuevos que están llegando al estudio de la fe hebrea y lógicamente vamos a encontrarnos inicialmente con términos que son un poco extraños, pero ese es el fin. El fin es que haya cosas nuevas para nosotros poder entender desde la perspectiva del pueblo y de nuestra herencia hebrea, la divinidad del Mashiach. Y para esto pues es muy importante entender lo que son las Kenumej. Y esta palabra Kenumej es una palabra aramea. Kenumej, Kenumá es el plural de la palabra, Kenumej. Lo que significa son manifestación, la Kenumej, la manifestación, la esencia, la naturaleza, el aspecto, la calidad y la sustancia del Eterno. A esto se le llama Kenumej, a la manifestación, a la esencia, a la naturaleza, al aspecto y a la calidad y a la sustancia del Eterno. Y si nosotros entendemos, este es el fundamento del Ejad, entender estas Kenumej. Aunque nuestro Padre es Ejad, Él tiene varias manifestaciones. Él se manifiesta, Él es el Todopoderoso y Él puede manifestarse de múltiples maneras. Y a estas múltiples maneras de manifestarse nuestro Elohim, que es Ejad, porque es la base de el entendimiento con respecto a la divinidad del Mashiach. Es por esto mismo, porque nuestro Padre, Él es Ejad. Y aunque Él es Ejad, Él tiene algo que se llama Kenumej. Es un término arameo y lo que significa es la manifestación, la esencia, la naturaleza, el aspecto, la calidad y la sustancia del Eterno. Aunque Él es Ejad, Él tiene varias Kenumej, Él tiene varias manifestaciones. Entonces las Escrituras proclaman objetivamente que el Eterno es Ejad. Y esto es la base de la fe hebrea. Es la base de la fe de Abraham. Porque nosotros entendemos que la fe de nuestro padre Abraham es una fe en un solo Elohim. En el Elohim Ejad. Y esto es diferente a las diferentes creencias de las diferentes naciones que creen en infinidad de dioses. Sin embargo, el monoteísmo es la herencia que nuestro padre Abraham pasa para su pueblo. Entonces, todas las escrituras proclaman que el Eterno es Ejad. Y eso está desde el libro de Devarim, desde Deuteronomio. Y cuando a nuestro Mesías le preguntan de la misma manera, ¿cuál es el más grande mandamiento de la Torá? Pues Yeshua, él responde de la misma manera. Lo mismo que se había enseñado ya en Devarim 6.4
En Marcos 12:29, Yeshua vuelve y lo recalca. Cuando se le pregunta con respecto a este gran mandamiento, a esta gran revelación, porque esto es una revelación eterna e inmutable con relación a al Ejad del Eterno, a que nuestro Padre es uno, como está en Devarim 6:4, que es de donde se origina el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad. Y estas mismas palabras son las que Yeshua enseña también en el Brit Hadashah. Entonces, lo que Yeshua enseña también en Marcos 12:29, cuando se le pregunta cuál es el grande mandamiento, él responde de la misma manera: escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Y esto tira por tierra la doctrina de la Trinidad, tira por tierra el politeísmo, o sea, la adoración a muchos dioses, tira por tierra el dualismo y cualquier creencia de múltiples dioses. Entonces estos dos versos son claves para desarrollar el programa de hoy con relación a Devarim 6:4 y con relación a Marcos 12:29, donde en la primera porción de Devarim 6:4 es el Eterno que nos enseña esto a través de Moshe, y pues en Marcos 12:29 es Yeshua que vuelve y enseña el mismo principio: escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Y esto desarma cualquier creencia, sea trinitaria, triunitaria, triteísmo, que son las que pululan hoy en día en las religiones politeístas. Estas doctrinas politeístas pues enseñan erróneamente, incorrectamente, que Elohim o que Dios son tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son doctrinas enseñadas tanto en el romanismo como en los sistemas evangélicos en su mayoría, aunque muchos enseñan unicismo, pero el unicismo es también un triteísmo disfrazado, que se aparta totalmente del concepto de la Torá. El concepto de la Torá es que el Eterno es uno, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Ese es el principio rector de toda la Escritura, que la Escritura revela sencillamente un único Elohim. El Eterno es uno, Adonai es uno, Él es una sola persona. Por lo tanto, decir que Elohim consiste en más de una persona, sean dos, tres o muchas más personas, es a lo que le llamamos politeísmo, que esto sí es idolatría. Y todas estas doctrinas pues son fruto del paganismo greco-romano, que tan pronto se extendió en el cristianismo, y lógicamente como el cristianismo maneja las mismas teologías católicas, pues se sigue enseñando los mismos principios de la fe católica. Y las dos grandes religiones pues creen en tres personas de la Trinidad, o sea, creen en tres dioses. Al decir tres personas de la Trinidad, es sencillamente la creencia en tres dioses, lo que es totalmente inconcebible a la luz de las escrituras hebreas. De hecho, no hay ningún verso en las escrituras que aparezca la palabra Trinidad, así como no hay textos en las escrituras prescribiendo que existen tres personas distintas, sea que hablen de tres personas distintas o sea que hablen de la Trinidad. Estas palabras no aparecen en las escrituras, menos en las escrituras hebreas o en las escrituras arameas. ¿Dónde está la confusión? Es en no entender lo que son las Kenumek del Eterno, no entender lo que son las manifestaciones del Eterno, y por eso vamos a desarrollar
este tema de las Kenumej, acerca de nuestro Elohim como el único Elohim, el Elohim Echad, pero él tiene varias maneras de manifestarse, llamadas Kenumej, las muchas manifestaciones. Entonces, ¿cómo explicar el Padre, el Hijo y el Ruach? Por lo menos estos tres que ha enseñado el triteísmo o la Trinidad. ¿Cómo explicar el Padre, el Hijo y el Ruach, el Espíritu, si la Escritura lo que nos revela es que el Eterno es uno? ¿Cómo explicarlo? ¿Será que la Escritura se contradice? ¿O es que hemos entendido algún puntico mal? Y pueden darle vueltas a este asunto, pero no van a encontrar ni la palabra Trinidad ni tres personas distintas en ninguna parte de la Escritura. Aunque lógicamente usted puede pelear y puede discutir mostrando escrituras católicas o escrituras hechas por la religión, pero cuando usted va a los originales, a los textos fuentes de las Escrituras, especialmente del hebreo o del arameo, no se va a encontrar ese tipo de definiciones. En cualquiera de las dos versiones de textos fuentes, tanto hebreos como arameos, sencillamente va a encontrar lo mismo, que el Eterno es uno. Entonces, ¿cómo explicar? ¿O qué es el Padre, qué es el Hijo, qué es el Ruach? De hecho, no son tres dioses y de hecho tampoco son tres personas distintas, ya que la palabra, tanto en la Torá, enfatiza que el Eterno es uno, y cuando a Yeshua se le pregunta cuál es el más grande mandamiento de la Torá, de toda la Torá, Yeshua vuelve y recalca lo mismo: escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él es uno. Entonces vamos a ver las escrituras en Devarim 6:4, donde dice que Adonai es uno, Adonai es Echad. Él es uno. Él es uno, individual. Uno, Echad. Y lo mismo en Marcos 12:29. Entonces usted tenga en cuenta estos dos grandes testigos que traen luz con respecto a quién es el Eterno, quién es el Todopoderoso de este universo. Y en estas escrituras, tanto de Devarim 6:4 como Marcos 12:29, pues estas escrituras nos iluminan que el creador del universo es Echad. Él es uno. Que el que perdona es el mismo, que el que creó los cielos, la tierra es el mismo, que el que creó al hombre es el mismo, que el que redimió al hombre es el mismo. Es un Echad. Y en Bereshit 1:1 dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio Elohim, y es el término que aparece en el texto hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim. En el principio creó. Si ustedes ven el verbo que aparece ahí, el verbo crear es creó. Porque muchos también discuten, no, Elohim es un plural. No. Porque si fuera un plural, entonces habría una mala escritura. Una escritura diría diferente. Diría en el principio crearon Elohim, pero el verbo que aparece califica que nuestro Elohim es uno. Porque eso es lo que las escrituras nos muestran. Y Yeshua es uno. Yeshua es Adonai. ¿Recuerdan cuando leímos en el Midrash que
Se pregunta ahí en el Midrash y la pregunta es, ¿cuál es el nombre del Mashiach? Y la respuesta que dieron los rabinos fue, el nombre del Mashiach es Adonai. Entonces, Yeshua HaMashiach es Adonai. Yeshua es una kenumech del Eterno. Yeshua es una manifestación del Eterno. No es otra persona diferente, sino es una manifestación que el mismo Eterno realiza, como hemos estado viendo a través de la imagen de Metatrón. Que Metatrón no es un ángel corriente, no es un ángel creado, sino que Metatrón es el mega ángel a través del cual el Eterno se manifestaba. Ahora, venido el Mashiach, llegado el tiempo, como dice la palabra, pues Adonai Elohim ahora se manifiesta en Yeshua HaMashiach, como dice Shaul a Timoteo. Y esto lo podemos nosotros ver, por ejemplo, en Isaías 9, 5 y 6, donde también habla de lo mismo, que a este hijo se le daría nombres únicos, ¿no? Él sería el Padre Eterno, él sería el Príncipe de Paz, él sería el Padre de la Eternidad. Y Yohanan 1.1 vuelve y lo confirma. Y Yohanan 1.1 dice que en el principio, en las versiones que ustedes conocen más de cerca, pues dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Y Filipenses 2.11 pues dice que a Yeshua se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y uno dice, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Como vimos en el mensaje quinto, el nombre, sobre todo nombre, si usted le pregunta a un judío, al que no cree en el Mashiach, pregúntele cuál es el nombre sobre todo nombre. Uno dice, si hay un Elohim que es Ejad, y él tiene un nombre, que es el que revela él para Moshe, en Shemot 3.15, él le va a decir, pues el nombre que es sobre todo nombre es el Yud Hei Vav Hei, es Adonai, es Yeha Ya Be O Be. Porque también el Yud Hei Vav Hei es un acróstico, es una frase del Eterno. Y Yud Hei Vav Hei lo que significa es eso. Yeha Ya Be O Be. O sea, es el Eterno el que era, el que será y el que es. Y en el libro de Filipenses 2.11, en el texto arameo, pues también dice, y que toda lengua confiese que Adonai es Yeshua. Entonces Yeshua es Adonai, como vemos en estos textos. El Eterno es el que crea todo, como dice Bereshit 1.1. En el principio Elohim creó, hablando de esta unidad, no de un plural, porque si fuera un plural como en el español, digamos un plural de varios, pues tendría que decir la palabra era, en el principio crearon Elohim. Pero esa palabra Elohim no es un plural como en el español, hablando de varios, sino Elohim en cuanto a grandeza. Por eso Él es el todopoderoso, el poderoso, el todopoderoso. Y hablando en ese sentido, en un plural de grandeza, es lo que dice Bereshit 1.1. Entonces, la revelación central de la escritura es que Adonai es uno. En Bereshit, que Adonai fue el que creó los cielos y la tierra. Y como aparece ahí, Bereshit, Bara, que es el término creó, ¿no? Bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Y cuando nosotros vemos el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, es Adonai mismo, como está en Bereshit 1.2. Bereshit 1.2 dice en el verso 1 que Elohim creó los cielos y la tierra, y en el verso 2 dice que el Ruach de Elohim, el Ruach de Adonai, el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Es Elohim, es el Ruach de Elohim. Es Elohim mismo, no es otra persona diferente, sino es la misma persona que es Ejad,
en varias manifestaciones. Es el único Elohim, pero Él se manifiesta de varias maneras. Entonces, el Padre eterno es Adonai y se presenta como el Creador. Luego, Adonai, para efectuar la redención, se presenta como el Mashiach. Y el Ruach de Adonai, pues es el que trabaja en nosotros. Es el Ruach del Mashiach que trabaja su salvación y toda su obra en el pueblo, pero es el mismo. Ahora, no son estas únicas manifestaciones, no son estas únicas Kenumej. El Eterno tiene varias Kenumej y una de ellas es Metatrón, que fue del primero que hablamos. Una manifestación especial que tenía el Eterno para poderse manifestar a la humanidad y se llamaba Metatrón. Era un ángel y la mayoría de la gente lo conoce sencillamente como el ángel del Eterno. O sea, el ángel por medio del cual el Eterno mismo se manifestaba. Y estas manifestaciones, estas Kenumej, esta Kenumej del Padre, la Kenumej del Mashiach, la Kenumej del Ruach, que son manifestaciones del mismo Eterno, pues es lo que ha dado pie al no entender que son manifestaciones del Eterno. Es que Él se manifiesta, Él puede manifestarse como el Padre, puede manifestarse como Metatrón, como el Mashiach, como el Ruach. Él se manifestó como una nube con el pueblo de Israel. Él se manifestó como una columna de fuego. Él se manifestó como una roca. Él se manifestó de muchas maneras. Puede manifestarse de 1000 maneras, de 10.000 maneras. Son las Kenumej del Eterno, las muchas manifestaciones. Y puede manifestarse de 10.000 maneras. Y eso no quiere decir que tengamos 10.000 Elohim. Él es uno solo. Es uno solo, pero se manifiesta de varias maneras, ¿no? Se manifiesta de muchas maneras y a estas manifestaciones es a lo que se le conoce como las Kenumej del Eterno, las muchas maneras que Él tiene de manifestarse y nosotros sencillamente no podemos limitar al Eterno porque Él es el Todopoderoso. Y el día que nosotros digamos, no, Él no puede manifestarse de muchas maneras, pues entonces estamos diciendo que Él no es todopoderoso. Pero si Él es el todopoderoso, Él tiene el poder suficiente para manifestarse de la manera que Él desee. Entonces, Elohim no es 2, Elohim no es 3, Él no es ni 2 ni 3, Él es Ejat, Él es uno, pero tiene varias Kenumej, tiene varias manifestaciones, varias maneras de manifestarse. Él se manifiesta como la palabra del Eterno, Él se manifiesta como un viento tempestuoso, Él se manifiesta como un silbido apacible. Bueno, Él tiene muchas maneras de manifestarse, las muchas Kenumej del Eterno, solo que la religión ha hecho mucho más énfasis solamente a las 3 manifestaciones como el Padre, como el Hijo y como el Ruach, y de ahí es que han formado de estas 3 Kenumej, de estas 3 manifestaciones del Eterno, han formado una doctrina que se llama triteísmo, donde dicen que son 3 personas diferentes, pero un solo Elohim. No, Él es un solo Elohim y Él es una sola persona que se manifiesta de varias maneras. Entonces se puede concluir que si hablamos solamente de estas 3 Kenumej, como le digo, no son las únicas. Él tiene varias Kenumej, varias maneras de manifestarse. Y si hablamos de Metatrón sería la 4ª manifestación. Y si hablamos de la columna de nube sería 5. Si hablamos de la columna de fuego serían 5. Si hablamos de la nube serían 6. Si hablamos de la roca y podemos nosotros contar y contar las muchas manifestaciones. Por eso en el pueblo hebreo se conocen más de 70 nombres del Eterno. Y cada nombre tiene que ver con una manifestación especial de Él, un atributo especial que manifiesta Él para la humanidad. Hay 13 atributos, por ejemplo, especiales en Shemot, los 13 atributos de la misericordia del Eterno. Y esas son 13 manifestaciones de Él. Entonces no solamente 3 manifestaciones,
El asunto es que la religión ha hecho énfasis mucho más en estas tres, y es de estas tres pues que la mayoría de la gente se ha enterado y han formado una doctrina totalmente errada, hablando que hay tres personas distintas. No, hay muchas manifestaciones del Eterno a las cuales se les llama las Kenumei del Eterno, las manifestaciones del Eterno. Entonces, no son tres, no son dos, es uno, es Ejad. Y esta conclusión así sencilla, pues es muy obvia, de acuerdo con las escrituras en el arameo. Esta palabra arameo, esta palabra kenumah, kenumah en plural, kenumej. Kenumah es en singular, cuando hablamos de una manifestación, pero como él tiene varias manifestaciones, a estas varias manifestaciones le llamamos las kenumej, las kenumej del Eterno. Y lo que significa es eso, ¿no? Manifestaciones del Eterno. Y él tiene varias manifestaciones, varias kenumej, el plural. Esencia, naturaleza, aspecto, calidad, sustancia. De acuerdo con las escrituras en arameo, el Eterno es uno, y en el hebreo también. En estos dos versos que son claves para entender que nuestro Padre es uno, pero que Él posee varias kenumej. Solo que el hombre ha enfatizado, de las muchas kenumej del Eterno, ha enfatizado toda la vida tres de las kenumej del Eterno. Y como vimos en tres mensajes anteriores con respecto a Metatron, y Metatron era una de estas kenumej del Eterno, era una manifestación. El Eterno buscó cómo manifestarse para el hombre, y esas maneras que él encuentra para manifestarse pues son las diferentes kenumej de él, las diferentes manifestaciones, a fin de que el hombre lo pueda percibir, lo pueda conocer. Pero lo que sí es que la más grande de las kenumej del Eterno pues es el Mashiach. Esta es la más grande kenumej, y es hasta hoy en esta kenumej que él sigue actuando, y es donde él llevó a cabo su redención. Entonces, las kenumej del Padre, del Hijo y del Ruach son solamente tres de estas manifestaciones del Eterno. Pero como le digo, hay más manifestaciones del Eterno, y es Ejad. Él es Ejad. Tal como el Padre tiene vida en su kenumej, vamos a leerlo como dice el texto arameo. Tal como el Padre tiene vida en su kenumah, de la misma forma dio al Hijo vida en su kenumah. En este sentido, la vida, o sea, la existencia del Padre tiene una kenumah, tiene una manifestación, una esencia, una naturaleza, una calidad, una sustancia, mientras que la vida del Hijo posee otra kenumah, otra manifestación. Por eso este texto dice: tal como el Padre tiene vida en su kenumah, de la misma forma dio al Hijo vida en su kenumah. Entonces, estas palabras, claro, usted no las va a encontrar en español, porque es que esto no son palabras que están ahí en el español, estos están en el texto arameo. Usted puede verla y aún en el texto pechita está ahí, pero al menos que conozca el arameo pues, para poder leer estos términos. ¿Y cuál fue el problema? Al traducirlas. Tal como el Padre tiene vida en sí mismo, por ejemplo, se tradujo así: tal como el Padre tiene vida en sí mismo, de la misma manera dio al Hijo tener vida en sí mismo. Pero, a ver, si usted entiende esto, cuando se traduce así, como de esta manera tan superficial, tal como el Padre tiene vida en sí mismo. Pero lo que dice el texto hebreo es: tal como el Padre tiene vida en su kenumah, tal como el Padre tiene vida en su naturaleza, en su manifestación, en su esencia, en su aspecto, en su calidad, en su sustancia.
De la misma forma dio al Hijo tener vida en su kenumá. O sea, mientras que la vida del Hijo posee otra kenumá, otra manifestación, lo que dice este verso es que el Eterno tiene una manera de manifestarse como el Padre y el mismo Eterno tiene una manera de manifestarse como el Hijo. Entonces, como el Eterno, pues vemos que la palabra dice que como el Eterno, Él creó los cielos y la tierra. Ahora, para efectuar la obra de la redención, pues Él no podía hacerlo de la misma manera. Entonces Él ahora usa esta Kenumei del Mashiach, la Kenumá del Hijo, para poder efectuar la obra de redención. Y por eso es que la Escritura habla que el Hijo es el mismo Eterno, que es el Hijo, es el mismo Elohim, solo que viene en su manifestación como el Hijo, siendo el mismo Eterno. Así la manifestación, entonces la Kenumá del Padre ante los hombres es diferente de la manifestación de la Kenumé de el Hijo. Lógicamente, dice que nadie podía ver al Eterno directamente y vivir. Entonces nuestro Eterno lo que ha hecho que es como a través de Yeshua, a través del Mashiach, en esta manifestación, en esta Kenumá como el Mashiach, pues como mermar un poco esa potencia para no hacernos daño a llegar hasta nosotros, siendo el mismo. Entonces, por extensión, la manifestación, la Kenumah del Ruach, también es distinta de la manifestación del Padre y del Hijo. Son tres diferentes Kenumeh, hablando solamente de estas tres, que es las que más confunden a muchas personas. Pero son tres diferentes Kenumeh, son tres diferentes manifestaciones del Elohim que es Ehat, del único Elohim. Son tres diferentes Kenumeh, son tres diferentes manifestaciones del Elohim que es Ehat. Entonces esto es interesante entenderlo nosotros para que se rompa ese esquema que ha sembrado la religión del politeísmo en la mente de las personas. Por eso se recalca que Adonai es uno, Adonai es Ehat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cada judío practicante, pues por lo menos 3 veces al día, siempre está proclamando el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Porque es fácil irse detrás de las corrientes del politeísmo. Sin embargo, nosotros por eso necesitamos entender esto a profundidad, que nuestro Elohim es uno, pero Él tiene varias Kenumeh, Él tiene varias manifestaciones, varias Kenumah, y se revela aquí en este texto de Yohanan, donde dice, tal como el Padre tiene vida en su Kenumah, de la misma forma dio al Hijo vida en su Kenumah. Entonces el Eterno tiene una manera de manifestarse como el Todopoderoso, pero Él tiene una manera de manifestarse como el Mashiach. Y por eso Shaul nos explicaba en Timoteo que grande es, sin duda alguna, la verdad fundamental que había estado oculta anteriormente. ¿Y cuál es esa verdad fundamental? Que Elohim se manifestó en la carne. ¿Por qué? Porque esa manifestación en la carne es la Kenumah que el Eterno escogió para poderse manifestar hacia nosotros sus hijos, a los que habíamos participado también de carne y sangre. Y dice que era la manifestación, el Mashiach era la manifestación, era la Kenumah del Eterno, ahora para efectuar esta obra de redención en la humanidad. Entonces, en este sentido, es que nosotros necesitamos entenderlo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3, también habla de la Kenumah del Eterno. En arameo, ahí también habla de la Kenumah del Hijo. Al venir como una manifestación del Eterno.
Entonces, por varios caminos y de varias formas, dice este texto de Hebreo, por varios caminos y de varias formas en el pasado, Elohim habló con nuestros padres por medio de los profetas. Por varios caminos, de varias formas en el pasado, Elohim habló con nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, Él habló con nosotros por medio del Hijo. Entonces, el Hijo es una kenumá del Eterno, es una manifestación del Eterno que fue constituido heredero de todas las cosas y por medio de quien creó el universo. Aún esta kenumá del Hijo es la manifestación del Eterno en el momento en que Él creó al universo. ¿Por qué? Porque dice que Él creó el universo por la palabra y entendemos que fue por la palabra que Él creó, pero esta palabra es una kenumá del Eterno, una manifestación del Eterno, y a esta kenumá se le conoce como el Hijo. Y dice, pero en los últimos días Él habló con nosotros por medio de su Hijo, que fue constituido heredero de todas las cosas y por medio de quien creó el universo, el cual es el esplendor de su gloria. Mire, el Mashiach, el cual es el esplendor de su gloria y la exacta imagen de su naturaleza, y mantiene todas las cosas por el poder de su manifestación, de su kenumá. Y en su kenumá, en su manifestación, Él hizo la purificación de los pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces es interesante entender lo que son las kenumej, porque las kenumej son las manifestaciones que el Eterno ejecuta para llevar a cabo su plan. Se desprende entonces de estas escrituras, o podemos entender que el Hijo, como dice aquí, que es la kenumaj del Eterno, dice, el Hijo es la exacta imagen de Adonai y es la propia emanación del Eterno, es la propia kenumá del Eterno, la emanación de Él. Sin embargo, con una kenumá distinta, que esto es fácil de entender. Lógicamente, si Él se manifestara con todo su poder, pues ninguno estaríamos vivos. Pero en esta kenumá, en la kenumá como el Hijo, es como si se mermara todo el voltaje del Eterno para podernos alcanzar. Y uno lo puede entender con respecto a la corriente eléctrica, por ejemplo. Si nosotros vamos hasta las represas, hasta las generadoras de energía, ahí hay 60.000, 70.000 voltios, o sea, eso hay mucha corriente. ¿Qué tal que esa misma corriente la trajéramos a las casas? Pues hubiésemos incendiado ya el mundo entero. Pero aquí fuera de las casas se pone un transformador de voltaje para que la misma luz que se produce, la misma corriente, la misma energía que se produce allá en la represa, podamos usarla de una manera que no nos haga daño y que sea beneficiosa. Entonces el Eterno utiliza estas kenumej, estas manifestaciones así para relacionarse con el hombre, para llegar al hombre, para bendecir al hombre, para redimir al hombre, como dice aquí. Y en esta kenumá, en esta manifestación, en esta forma, como el Hijo hizo la purificación de los pecados, y luego que murió y que resucitó, otra vez se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, como el poder supremo nuevamente en las alturas. No es que ahora haya uno a la derecha y otro a la izquierda, como ha presentado Roma toda la vida, no. Sino que, como es el mismo Eterno en esta manifestación que viene para efectuar la redención, lógicamente luego vuelve y resucita y asciende y se sienta como la diestra de la majestad en las alturas, como el mayor poder de las alturas, como el mayor gobierno de las alturas. Entonces se desprende de las escrituras citadas que el Hijo es la exacta imagen de Adonai y es la propia emanación del Eterno, sin embargo con una kenumá distinta. Entonces ahí yo creo que ya podemos entender un poco más la revelación del Eterno. Entonces, si el Eterno se manifiesta a los hombres con la totalidad de su gloria,
si Él lo hiciera de esa manera, todos moriríamos, todos sucumbiríamos, ya que ni los cielos y la tierra logran contener la gloria, la potencia de Adonai. Esta es la razón por la cual nadie jamás puede ver a Elohim y seguir viviendo. Yohanan 1:18 habla de esto, ¿no? Ahí habla del unigénito Elohim. Así, para presentarse ante los hombres, el Eterno necesitaba reducir su esplendor, para que nosotros, meros mortales, soportáramos la intensidad de la emanación de Adonai en este mundo material. Entonces, Yeshua, quien es Adonai, Él es la manifestación del Eterno con intensidad tolerable para nosotros, y por lo tanto con una Kenumá diferente y reducida. O sea, es por esto que en esta naturaleza de la deidad se encuentran estas Kenumá, estas manifestaciones del Eterno. De todas maneras, por más que nosotros queramos usar ejemplos o ilustraciones, pues queremos como cortos de cualquier ejemplo, pero necesitamos pedirle al Eterno Padre, dame revelación para poder entender que tú eres Ejad, pero que tú te manifiestas de varias maneras. Y es por eso que hoy, debido a que el creyente en el Mashiach no entiende la profundidad del Mashiach, pues por eso no valora al Mashiach como debe valorarlo, porque cree que es una persona diferente del Eterno. Entonces, no, yo no quiero nada con el Hijo, yo quiero directamente algo con el Eterno, sabiendo que Él es el mismo que ha buscado esta Kenumá para poderse manifestar y podernos bendecir con su redención, con su Rúa, con su presencia. Entonces, como les decía, estas cosas son las que se llaman las Kenumeg del Eterno, las diferentes manifestaciones del Eterno para poder bendecirnos con su presencia. Entonces, Adonai es Yeshua, es la misma persona, solo que es Adonai en una manifestación tolerable para nosotros. Casi siempre nos acusan de que nosotros somos idólatras, que porque hemos hecho de Yeshua Elohim, de Yeshua... Y no es que hayamos hecho así, porque no es lo que nosotros pensamos. Nosotros no estamos diciendo que un día un hombrecito resultó ser Elohim, no. Porque lo que toda la Torah y el Tanaj habla es que Adonai usa esta Kenumej para venir hasta nosotros como el Mesías, como el Mashiach. Y es que esto es algo que todo el pueblo judío anteriormente creía. Ellos tienen en su literatura, como les he presentado en el Midrash, que ahí preguntan, bueno, ¿y cuál es el nombre del Mashiach? Ellos dicen Adonai, o sea que Adonai es Yeshua. Es así de sencillo, porque Yeshua es una de las Kenumei del Eterno. Es la Kenumá que Él utilizó para llegar hasta nosotros y efectuar la obra de redención. Entonces, Adonai es Yeshua. Es la misma persona, porque nuestro Elohim es Ejad. Hay uno, ¿cómo lo vamos a dividir si Él nos recalca que Él es Ejad? Solamente que en Yeshua, digamos así, el voltaje del Padre es distinto del voltaje original de Él. Entonces, en Yeshua, que es una de las Kenumei del Eterno, en Yeshua se propaga para llegar a toda la humanidad, de tal manera que la humanidad pueda soportar ese voltaje del Eterno. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con Yeshua, mira el poder tan grande que hay. Cuando nos encontramos con Yeshua, nosotros lo experimentamos que Él es el Eterno.
¿Por qué? Porque en Yeshua experimentamos una infinidad de cosas. Experimentamos un cambio de corazón, experimentamos un cambio de ruach, experimentamos un cambio de entendimiento. En Yeshua experimentamos sanidad, liberación, consuelo, o sea, tantas experiencias positivas que experimentamos cuando nos acercamos a Él. Entonces es maravilloso entender estas Kenumei del Eterno. Y Yeshua es una Kenumá menor, pero es una Kenumá del mismo Eterno. Es una forma utilizada por el Eterno para contraerse y revelarse a los hombres. De manera similar pasa con el Ruach HaKodesh, con el Ruach del Mashiach, que es otra de las Kenumei del Eterno, y se presenta de una manera tan suave sobre el mundo que el mundo casi no lo percibe. Pero cuando el mundo se vuelve a este Ruach del Mashiach, a esta Kenumei del Eterno, experimenta ahí todo el poder. Shaul dijo que somos templos del Ruach del Eterno, y que el Ruach del Eterno habita en nosotros, como está en 1 Corintios 6:9. Obviamente, si todo el esplendor, si toda la presencia de Adonai, si toda la presencia de Yeshua estuviese dentro de nuestros cuerpos, que son perecederos, inmortales y débiles, pues moriríamos inmediatamente. Entonces esta Kenumá del Eterno en nosotros, que es esta Kenumá del Ruach del Eterno, que es la misma persona del Eterno, pero con una Kenumá, con una manifestación, con una emanación reducida del Eterno, para bendecirnos y para que no nos haga daño. Entonces, resumiendo esto, Adonai es uno, solo uno, siempre será uno, siempre ha sido uno, siempre es uno, siempre será uno. Él es Ejad, y debe quedar claro en nosotros que Él es Ejad. Él es uno. Ejad significa uno, único, un único Elohim, una única persona. Es solo uno y no tres, y no dos, y no cuatro, y no cinco, y no miles. Es una sola persona, pero tiene varias Kenumei, tiene varias manifestaciones. Cuando Moshe, por ejemplo, estaba contemplando la zarza, ¿qué estaba viendo Moshe ahí? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Moshe? Ver el fuego y contemplar el fuego, pero que el fuego no se consumía. ¿Y qué hace Moshe? Se acerca, pero era un fuego que ardía, un fuego encendido que ardía ahí. Ahora, cuando Moshe se acerca hacia el fuego, él escucha una voz desde el corazón de la zarza. ¿Por qué? Porque este fuego que envolvía la zarza era una manifestación del Eterno. Es una Kenumá de él, es una manera de él manifestarse. Ahí Moshe no dice que él vio una figura de un ángel o una... No, él vio un fuego. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene varias manifestaciones, varias Kenumá para él manifestarse, pero él es uno. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras de principio a fin, pues nosotros vemos varias Kenumá de él, varias Kenumá del Eterno, varias manifestaciones de él. Lo vemos en medio de los dos querubines, dentro del Mishkan, dentro del lugar santísimo. Lo vemos en el templo como una gran luz que rodea el templo. Esos son Kenumá del Eterno. Ahora dice, ¿qué forma era? No sé, eran Kenumé que él utilizaba para manifestarse. Y cuando se manifestaban todas estas nubes de gloria, o por ejemplo cuando se construye el templo de Shelomo, que la gloria, la cabó del Eterno llena todo el templo, era luz, era una luz intensa, y era una Kenumá del Eterno. Cuando nosotros vemos en Bereshit, capítulo 1, verso 2, bueno, el 3,
En el 1 vemos que está todo creado. En el 2, tinieblas, caos, oscuridad. En el 3, luz. Y el Eterno dijo, sea la luz, y fue la luz. Y no había sol, no había luna, no había estrellas. Luz, una luz que iluminaba toda la creación. Esa, una kenumá, una manifestación del Eterno, como luz. Ahora, todos los rabinos y los estudiosos del pueblo dicen, pero esa luz es el Mashiach. Claro, porque él es la luz. Pero ahí no estaba el Mashiach todavía en su cuerpo y en su persona humana. Una luz, sabemos que es el Mashiach porque el Mashiach es luz, pero es una manifestación. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos las Kenumec del Eterno, las manifestaciones del Eterno, solo que la gente estudia solamente 3. Y por eso han creado una cantidad de doctrinas, pero en la fe hebrea es monoteísta. La fe del pueblo, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, la fe de David, la fe de Shaul, la fe de Kefa, de Pedro, la fe de toda la escritura y de todos los grandes hombres de la escritura, es una fe monoteísta. Mi fe es una fe monoteísta, una emuná monoteísta. La emuná verdadera es una emuná monoteísta, de un Elohim que es Ejad, pero tiene varias manifestaciones. Adonai es uno, solo uno, siempre será uno. Una sola persona, no 3, ni 4, ni 5. Una sola persona, y se revela a sí mismo por las diferentes kenumá, por las diferentes kenumé. Entonces, este es el entendimiento de los primeros discípulos de Yeshua. Esto es lo que ellos nos pasan. Los discípulos de Yeshua nunca enseñaron que Yeshua era alguien aparte del Eterno. Ellos, después de la resurrección, entendieron que era el mismo. Entonces, Yohanan escribe al final que Yeshua hizo muchos milagros. Y uno dice, si él es una kenumej, él es una manifestación del Eterno, pues lógicamente donde él tocaba había sanidades. Cuando él hablaba habían milagros, habían obras poderosas en su ministerio. ¿Por qué? Porque es una de las kenumej del Eterno, es una de las manifestaciones del Eterno. Y por eso, cuando nosotros revisamos las escrituras arameas especialmente, hablan que es el mismo, solo que Yeshua es una manifestación del Eterno. Entonces, los que no escucharon el primer mensaje acerca de la divinidad de Yeshua, pues yo les animo a que escuchen el primer mensaje, donde hablamos de todos los versos, más de 60 porciones de las escrituras arameas, donde se habla claramente que Yeshua es Adonai. Solo que como la mayoría lee todavía versiones traducidas por el catolicismo, pues en esas versiones, como el origen de la mayoría de las traducciones que usted tiene hoy disponible, sea la Reina Valera, sea la King James o cualquier versión, el texto base que se utilizó para todas esas versiones son textos griegos. Entonces, lógicamente, cuando estudiamos el hebreo y el arameo, nosotros nos damos cuenta de que los textos fuentes están en hebreo y arameo. Luego se pasaron al griego. Y los que pasaron al griego, el griego es muy limitado. Es un idioma muy limitado. No es tan profundo como el arameo o como el hebreo. Entonces, no es que los traductores a propósito se equivocaron. No, el asunto es que el error ya estaba ahí en los textos griegos que estaban utilizando para hacer las traducciones. Por eso, lo que el Eterno está haciendo en este tiempo, porque fue una de las profecías de él, que en el tiempo final conoceríamos y seríamos dirigidos a toda verdad. Entonces es en este tiempo que nosotros estamos revisando las escrituras mucho más antiguas, textos fuentes mucho más antiguos,
textos fuentes como el hebreo, textos fuentes como el arameo, todos los textos fuentes que se encontraron en las cuevas de Qumran y tanto material que tenemos en este tiempo, y esto nos ha llevado a entender más profundamente las escrituras y a entender la revelación del Eterno, pues a través de todo lo que Él ha dado a su pueblo en este tiempo. Y en el primer mensaje, pues es eso, es una revisión de cada uno de los versos que fueron cambiados en las versiones griegas y en las traducciones que usted tiene hoy. Por eso le animamos a que escuche el primer mensaje, para que usted vea todos los cambios y toda la riqueza que hay en los textos originales, en los textos fuentes que se han utilizado. Y por eso les animamos también a que descargue la Biblia Torah Viviente, que es gratuita, y en unos 3 meses esperamos que podamos tenerla ya impresa, para que usted tenga un texto mucho más actualizado conforme a todos los descubrimientos que se han hecho en estos últimos años y toda la luz que el Eterno ha traído para su pueblo. Entonces cerramos en esta noche hablando que nuestro Elohim es uno, y que el Shema que se lee en el libro de Devarim 6:4, Shema Israel, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Es uno, Él es uno. A Yeshua le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Torah? Y él repite otra vez lo mismo. Escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él le repitió lo mismo, Él es uno. Entonces, en esta noche hemos aprendido en este programa que nuestro Elohim es uno, pero Él tiene varias kenumej, varias manifestaciones, varias maneras de manifestarse. Podíamos hablar horas de las diferentes manifestaciones, pero lo importante es poder pasar a ustedes los principios fundamentales que usa el Ruach para iluminar su mente, su corazón, a fin de que usted vea que el Eterno es uno, el Eterno es Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno, único, una única persona, con varias manifestaciones, con varias kenumej. Shalom, mis amados hermanos.